Hola a todos, bienvenidos otra vez. Gracias por apoyar el canal y el contenido. Y en esta oportunidad, ya que de El Salvador se está hablando muchísimo respecto a la minería, quiero tocar este tema, pero desde la época prehispánica, es decir, en el momento de los originarios aquí en este territorio. Exclusivamente de esa época. Posteriormente tal vez hagamos otros 2 videos en cada época para ir explicando un poco más acerca de este tema. Pero bueno, exclusivamente en la época preespañola, con los pueblos originarios, primeramente hay que decir que sí había oro, pero no como en otros lugares, que estaba en mucha abundancia. Pero sí hay evidencia de la tenencia de este metal en dichas culturas. Los pueblos originarios precolombinos de El Salvador tenían conocimiento y acceso al oro mucho antes de la llegada de los españoles. Por obvias razones no hay registros tan detallados como en otras regiones de Mesoamérica o en los Andes, donde la metalurgia alcanzó niveles más complejos, pero los grupos indígenas de los que hoy es El Salvador, como los lencas, los pipiles y otros pueblos en esta región, interactuaron con el oro principalmente en contextos simbólicos y comerciales. Los lencas, que habitaban en el este de El Salvador y en el centro de Honduras, los pipiles de origen náhuatl, que se establecieron en el occidente del país, no desarrollaron una metalurgia tan avanzada como otras culturas andinas o de Mesoamérica, como los aztecas y los mayas. Podría ser por no haber poblado las zonas donde había más abundancia de este metal o por no descubrir terrenos de extracción levemente fácil. Sin embargo, el oro estaba presente en estas culturas, tal vez por lo poco que juntaban, pero tal vez lo poco que juntaban venía especialmente de la recolección de depósitos aluviales en los ríos, que era lo más común hasta la actualidad, creo, pero es en una muy baja cantidad. Pepitas que se filtraban por medio de los afluentes de agua y principalmente cuando había bastante lluvia. Poco conocimiento y refuerzo de estos tesoros seguramente provino a través del comercio de las regiones vecinas con los otros pueblos que estamos mencionando. En Mesoamérica, que es el norte de Centroamérica y sur de México, el oro solía tener un valor muy simbólico más que económico, asociado a lo divino o al prestigio social de las élites. A menudo se consideraba, bastante extraño este término, pero excremento de los dioses, pero se tenía por muy preciado también. Arqueológicamente se han encontrado objetos de oro en la región que abarca el territorio salvadoreño, aunque en mucha menor cantidad que en otros países, incluso menor que en Costa Rica, que también hay minas y se sabe de la existencia del oro desde hace un par de siglos. Se encontró algunas evidencias en los sitios como Chalchuapa, un importante centro precolombino en el occidente del país, donde hay muchos indicios y evidencias de actividad comercial y cultural que conectaba a los habitantes locales con las redes más amplias de intercambio. Estas redes incluían artículos reales como el oro proveniente de áreas del sur de Centroamérica y de otros pueblos que sí tenían más acceso y más abundancia de oro y dominaban también mucho más su fundición. Y aunque los hallazgos de oro son raros, se ha reportado pequeños objetos o fragmentos de oro en excavaciones en Chalchuapa. Algunas pequeñas, delicadas láminas podrían haber sido usadas como adornos. Aunque fueron objetos pero muy simples, no muestran técnicas avanzadas de fundición o martillado, lo que sugiere que estas serán elaboradas en bruto. También el arqueólogo Stanley Bowes documentó la presencia de materiales, pero según él no eran locales. Incluían metales preciosos, aduciendo a que fue producto exclusivo de redes comerciales. El sitio arqueológico El Tazumal, creo que es de los más conocidos aquí en El Salvador, principalmente por las pirámides, tenía una importancia como centro ceremonial y político de los pipiles. En algunas excavaciones realizadas en el siglo XX se encontraron indicios de ornamento que incluían pequeñas piezas de oro, aunque el jade y la obsidiana dominaban todos los hallazgos en el Tazumal porque había más abundancia sobre la superficie aquí en esta zona. Pero sí hubo algunas láminas o cuencas de oro que podrían haber sido parte de collares y pendientes que se entiende era de la élite y que tenían símbolo de poder y también símbolo religioso. Muchos de estos hallazgos están en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán en San Salvador. Ahí se albergan muchos artefactos que en su mayoría son cerámicas, jade y obsidiana. Ocasionalmente se exhiben o se mencionan algunas piezas de oro o referencias a ellas en contextos estrictamente comerciales. Pero en el caso de nuestros pueblos prehispánicos, el escaso oro de los aborígenes se limitó a simplemente estar filtrando la arena, el lodo en los ríos para conseguir un poco de oro, que era lo que tenían mucho más factible. Y si se encontraba algún objeto más sofisticado, seguramente venía de algún lugar más lejano y había sido comprado. Pero en lo que hoy es el territorio salvadoreño no hubo una explotación minera subterránea o actividad de fundición antes de la llegada de los españoles.
Los adornos o las pequeñas piezas que se usaban eran cosas estrictamente en bruto o que habían sido acumulados al paso de mucho tiempo a través de intercambio comercial. Pero cuando los invasores llegaron en el siglo XVI, liderados por figuras como Pedro y Alvarado, notaron la presencia de oro entre los indígenas, aunque en cantidades muy pequeñas en comparación a los grandes imperios como el azteca o el inca, que fueron saqueados a mansalva. Por esto se interpreta que el oro, aunque no era abundante, pero estaba circulando. Luego, los invasores se dieron cuenta que dicho oro no era explotado ni encontrado localmente a gran escala. La Confederación Pipil de Cuscatlán, por ejemplo, tuvo que rendirse en 1528 y los registros coloniales indican que los españoles obtuvieron el oro que estos indígenas tenían en sus reservas, que como ya hemos dicho, en las pequeñas cantidades y lo que habían comprado. En resumen, sí existía oro entre los pueblos originarios precolombinos en El Salvador antes de la llegada de los españoles, pero su uso era muy limitado, simbólico y dependiente del comercio y la recolección natural de lo que podrían encontrar en los ríos. No hubo metalurgia avanzada propia. Los registros históricos, como las crónicas de Alvarado y las cartas al rey de España, mencionan tributos de oro obtenidos de estos señoríos locales, pero las cantidades no eran lo que ellos esperaban. Aún así, pues se lo robaron, ¿no? Se presume que por su mayor abundancia de agua, el río Lempa y sus afluentes fueron explorados con este fin, tanto por los aborígenes, pero también por los españoles. Sin embargo, no se descubrieron yacimientos importantes ni minas subterráneas de gran escala durante el periodo colonial, lo que llevó a que la minería de oro no se convirtiera en el pilar económico de la región. Dado que el oro no abundaba, los españoles rápidamente desviaron su atención hacia otros recursos en El Salvador. La agricultura, especialmente el cultivo del cacao y más tarde el bálsamo, posteriormente el añil. Esto creo que muchos lo van a recordar en nuestra historia, hay videos sobre estos temas que puede verlos en el canal. Todo esto se convirtió en la base de la economía colonial. Aunque el oro y la plata seguían siendo muy deseados, los colonizadores también buscaron plata en menor medida, pero los yacimientos metálicos en general eran escasos comparados con los que tenían en Honduras, donde sí había alguna explotación de plata. Posiblemente se buscó desesperadamente en regiones montañosas como lo que hoy es el departamento de Morazán y en el norte cerca de Metapán. Se exploraron depósitos menores pero muy limitados. Algunos documentos coloniales sugieren que se establecieron pequeñas operaciones mineras, pero estas nunca alcanzaron una producción relevante ni generaron las riquezas que los españoles esperaban. La mano de obra indígena, como siempre, fue explotada bajo el sistema de encomienda para estas actividades, pero la falta de hallazgos sustanciales limitó el desarrollo y se dieron por vencido. La ausencia de grandes minas de oro y plata en El Salvador influyó en su estatus dentro del Imperio Español. La región quedó bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala y su economía colonial dependió más de la agricultura que de la minería. Los saqueadores se enfocaron mucho más en Honduras y México con sus famosas minas de Zacatecas y Guanajuato. Por lo tanto, en conclusión, en el periodo prehispánico y luego de la colonización española, en la región de El Salvador no hubo una explotación de oro y los españoles se dieron por vencidos. La verdadera minería apareció posteriormente después de la independencia, pero eso es un capítulo, como dije, para un siguiente video. Aunque sí sabemos que en el territorio salvadoreño hay oro y se ha demostrado en las décadas posteriores, pero esto ha sido un recuento de la época prehispánica y durante la colonización. Muy bien, terminamos con eso. Muchísimas gracias a los que siempre están pendientes y están apoyando los videos y les gusta este tipo de contenido y este tipo de información, que es muy interesante de conocerla, de toda esta zona regional de Centroamérica. Cuídense mucho, gracias a los que se suscriben, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima, chao.